Buenos días, yo me llamo Isabel Blanco Lavajos y soy abogada de formación y bueno, empecé mi carrera profesional así como abogada de juicios, digamos, pero luego en el año 2002 empecé a trabajar en la Cámara de Comercio de Madrid y estuve casi 10 años y ahí pues empecé a atender emprendedores y pymes de todas clases, digamos. Y ahí vi que mi formación jurídica se quedaba un poco corta y entonces me formé también en otras áreas, pues por ejemplo financiera, que yo veía que eran importantes para los pequeños empresarios, ¿no? Entonces, luego en 2012 salí de la Cámara y decidí, bueno, ¿y qué puedo yo hacer con mi carrera, ¿no? Con mi carrera profesional, a qué me puedo dedicar ahora? Pues yo tenía mucha experiencia con eso, con pymes y emprendedores. Había hecho ya un programa dentro de la Cámara de relevo empresarial, porque es muy importante conservar las empresas que están en funcionamiento. Es una pérdida económica tremenda cuando una empresa cierra, aunque sea pequeñita, ¿no? Entonces, hace muchos años que ha habido programas para fomentar este relevo, ¿no? Y ahí ya participé en uno de estos programas y posteriormente, pues, lo que decidí es que yo iba a ser freelance en esto mismo, o sea, asesorando a emprendedores y pequeñas y medianas empresas, sobre todo pequeñas. Y me contrató también la COE para hacer otro programa de relevo empresarial en toda España. Yo fui formadora de asesores para ese programa. O sea que ahí también amplié más aún mis conocimientos de relevo empresarial. Y bueno, por eso un poco estoy en este programa, ¿no? En este caso es relevo rural, que tiene unas características especiales, que es muy bonito y que nos ayuda pues, a luchar un poco contra la España vaciada y contra pues, el capitalismo feroz. Entonces, pues me gusta mucho el programa, estoy encantada y espero que os pueda aportar, dentro de con esa experiencia que tengo, os pueda aportar cosas interesantes. Pues vamos a ver, a mí me gusta mucho aterrizar conceptos así como muy académicos y que quedan muy rimbombantes al mundo real, ¿no? Entonces, estrategia empresarial, digo, estrategia empresarial. Pues estrategia empresarial, al final, no es otra cosa que planificar. En vez de ir a lo que salga como pollo sin cabeza, como yo digo, pues voy a pensar lo que quiero hacer, lo que quiero conseguir y después como primero me marco unos objetivos de qué quiero conseguir yo y después pienso cómo voy a llegar a conseguir esos objetivos, ¿no? Entonces, el primer objetivo en un relevo siempre es que la empresa continúe, es decir, encontrar un sucesor que, como bien decías, en una empresa familiar, pues si los hijos están dispuestos o quien sea, los sobrinos, ¿no? Alguien de la familia está dispuesto a continuar con ese negocio, no tenemos ese primer problema, ese problema ya está solventado. Pero cuando los hijos no quieren, que es muy frecuente, es decir, hay gente que sí que tiene hijos, pero el hijo dice, a mí que me estás contando, yo no quiero continuar en el pueblo, no quiero hacer este trabajo, pues porque es muy sacrificado o por la razón que sea. Estas empresas familiares también tienen el mismo problema que los que no lo son, ¿no? Entonces, para diseñar esa planificación, lo primero es eso, marcarse el objetivo, y el objetivo es qué es lo que quiero. Hombre, el punto en común de todos, aunque como bien decías, hay mucha casuística, el punto común es quiero que la empresa continúe, pero también quiero que continúe a cualquier precio, pues a lo mejor no. Pues a lo mejor la empresa tiene unos valores y yo no se lo quiero vender, por decirte, a una multinacional, sino que quiero, es raro, ¿no? En empresas tan pequeñas, pero por poner un ejemplo que se entienda, ¿no? O quiero que no solo quiero que la empresa continúe, sino que continúe con los mismos valores que tenía, que los valores que normalmente vemos, afortunadamente, en el ámbito del relevo empresarial, es que las personas que quieren dar el relevo no es que quieran forrarse con ese relevo, sino que lo que quieren es que ese servicio se siga dando, que se siga ofreciendo y se siga atendiendo adecuadamente a los clientes. Entonces, pues necesitas un relevista, digamos, alguien que tome el negocio y que esté dispuesto a continuar con esos valores. Normalmente es así, pero la primera cosa que queremos es marcarnos el objetivo y los mínimos que queremos conseguir en ese objetivo, en ese relevo que quiero yo obtener, ¿no? Y luego, pues, como digo, a partir de ahí, ¿cómo puedo yo llegar a ese objetivo? Que una de las dificultades más grandes suele ser encontrar ese relevista, porque no es fácil. Hay ese programa de transmisión empresarial del Ministerio que os comentaba, que sigue existiendo, pero no hay nada específico del ámbito rural. Pero no es fácil, o sea, no hay un Wallapop de empresas que se venden, ¿no? Y entonces, esa es la primera dificultad. Luego, en este programa ya está fenomenal, porque ya se ayuda a encontrar a ese relevista, pero a partir de ahí, pues es, bueno, ¿y qué mínimos quiero que cumpla esa persona? Y después, ¿cómo voy a ayudar
la siguiente fase de la planificación sería cómo voy a ayudar al relevo, es decir, cómo voy a ayudar a esa persona que aterriza ahí de nuevas y puede aterrizar de nuevas tanto siendo del pueblo una persona más joven como siendo de fuera. Entonces, ¿cómo voy a hacer los pasos para integrarle en el negocio, que conozca bien cómo se hacen todos los, llaman protocolos, otra palabra rimbombante, cuáles son los protocolos que hacemos en el negocio? Es decir, ¿qué hacemos día a día para que esto funcione? Esos son los protocolos, pues eso se lo tienes que enseñar. Tú lo haces ya de una manera automatizada y lo has pensado muchas veces, pero la persona nueva no tiene ni idea, entra de cero, pues cómo se lo voy a enseñar, qué tiempo voy a compartir con esa persona, si puedo estar con él o con ella pues 2 meses o puedo estar 6 meses. Un tiempo largo de convivencia con el relevista pues normalmente ayuda, largo con límites, claro, no estar ahí 10 años, ¿no? Pero pues ayuda porque también otra de los pasos es presentarles a todo el mundo, de los clientes, que conozcan a los clientes. Tú conoces a fondo a los clientes, lo que pide cada uno, lo que necesita cada uno. Él o ella no lo conoce. Todo este tipo de cosas, de introducirla tanto en el negocio, en cómo se hacen las cosas, como en los clientes, como en la sociedad del pueblo. Si es una persona que no es del pueblo, pues no sabe qué es lo que cómo te tienes que comportar allí, qué es lo normal, dónde hay que estar siempre. Pues en mi pueblo es que la romería de la Virgen de Mayo hay que ir, porque si no estás ahí, pues es que eres un raro. Pues este tipo de cosas, ¿no? Pues básicamente es un poco así. Y bueno, por supuesto, otra cosa que hay que pensar es el precio, ¿no? Que yo quiero aceptar. Normalmente nos fijamos, hay que fijarse un mínimo. ¿Cuánto es lo mínimo que yo estaría dispuesto a aceptar con el negocio? Hay una horquilla, pero no conviene en la plena negociación de repente decidir ese mínimo o no decidirlo, sino tenerlo ya pensado de antemano. Es una cosa importante, lo has hecho el cuándo, ¿no? No es una cosa que se pueda hacer de un día para otro. O sea, no es como, uy, ya me voy a jubilar dentro de 2 meses, pues ahora me planteo el relevo. No, normalmente no va así. ¿Por qué? Porque hay que preparar muchas cosas, hay que buscar al relevista, hay que compartir tiempo con él o con ella. Entonces, el tiempo, pues no puedo decirte un tiempo específico, depende de cada negocio, pero vamos, yo te diría que un mínimo de 6 meses irlo pensando, pues estaría muy bien, porque tienes además una de las cosas para que tú puedas poner en valor de tu empresa es, por ejemplo, tener unas cuentas ordenaditas, que no todo el mundo las tiene, ¿no? Vamos un poco así, bueno, pues como podemos. En España, pues a veces no todo está a la vista en las cuentas y el comprador no conoce la empresa, entonces tú tienes que mostrarle aquello que está todo limpito, bien hecho, perfecto. Pues eso, pues hombre, con mínimo 1 año estaría fenomenal, pero 6 meses pues puedes hablar ya con tu gestoría, asesoría y decir, oye, mira, estoy pensando en vender esto, ¿cómo podemos hacer para que esto luzca más y para que se vea el valor que tiene? No es para mostrar datos falsos de un valor hinchado, no me refiero a eso obviamente, sino pero es que a veces las empresas tienen más valor del que aparentemente figuran en las cuentas, ¿no? O sea, por ejemplo, sería un factor importante. Entonces, ¿cuánto tiempo necesitas para eso? Pues tendrías que hablarlo con tu asesoría, dependiendo de qué tipo de cuentas lleves. Los autónomos, por ejemplo, como llevan unas cuentas muy sencillotas y encima si van a módulos no llevan ni cuentas, pues probablemente necesitarán más tiempo que una SL, que lo lleva todo así más limpito, ¿no? En este punto de cuentas. Y luego también el tiempo que a ti te lleve, digamos, poner en un papel, un documento, en tu mente, organizar esos protocolos que tú haces a diario, porque tú estás tan acostumbrado a hacerlo que es que ni lo piensas, que eso lleva un sentido y que siempre lo haces de la misma manera. ¿En qué plazo contacto con los proveedores para que sepa que me van a traer, por ejemplo, las mercancías o las materias primas a tiempo? ¿Les puedo llamar el día anterior o les tengo que llamar con una semana? Todo eso, pues irlo apuntando, lo que te cueste a ti de tiempo, pues, como ponerlo con método. Eso que tú haces de una manera intuitiva es como cuando las señoras mayores, sobre todo mayores, o bueno, no hace falta que sean mayores, los buenos cocineros en general, tú les dices, los de casa me refiero, no los de restaurante, ¿cómo es esta receta? Y te dicen, pues no sé, le vas poniendo harina lo que te vaya pidiendo. Y dices, ¿cómo que lo que te vaya pidiendo? Pero es que yo no lo sé, porque no lo he hecho nunca. Pero tú lo sabes de sobra y no saben explicártelo. Pues eso que vosotros sabéis hacer, tratar de que alguien
se le pueda explicar de una manera que lo pueda seguir, los pasos que tú haces. ¿Qué otra manera de hacerlo es que lo haga contigo después en el acompañamiento posterior? Pero si lo tienes puesto por escrito, por ejemplo, pues eso es una de las cosas que pueden ayudar, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenida a este primer tema del módulo 3, en el que vamos a trabajar una cuestión fundamental para la continuidad de muchas empresas, especialmente en el medio rural, la planificación del relevo generacional. Me alegra mucho que estés aquí, porque el tema que vamos a tratar no es simplemente una cuestión administrativa, ni un trámite que se resuelve al final de la vida profesional de una persona, sino un proceso mucho más profundo que afecta a la continuidad del negocio, a la estabilidad económica de quienes lo han construido, a las personas que pueden tomar el relevo, a las familias, al territorio y, en muchos casos, a la supervivencia de actividades que llevan años formando parte de una comunidad. Hasta ahora, en otros módulos, hemos hablado de sostenibilidad, de economía circular, de modelos de negocio, de territorio y de oportunidades. Pero hay una pregunta que aparece inevitablemente en algún momento y que muchas veces se evita, se retrasa o directamente no se aborda hasta que ya es demasiado tarde. ¿Qué pasa con una empresa cuando la persona que la ha creado, la ha gestionado o la ha sostenido durante años deja de estar al frente? Porque esto ocurre siempre, antes o después, y aunque muchas veces se vive como algo lejano, como una preocupación futura o como una conversación incómoda que ya se tendrá más adelante. La realidad es que el momento del relevo llega, y cuando llega sin haber sido pensado con tiempo, las consecuencias pueden ser muy importantes para todas las partes implicadas. Pueden desaparecer empresas que eran viables, pueden cerrar negocios con historia, pueden perderse proyectos que tenían capacidad para continuar, pueden aparecer conflictos familiares o comunitarios, pueden tomarse decisiones precipitadas y puede perderse valor simplemente porque nadie se sentó antes a planificar cómo debía producirse esa transición. Y esto es importante repetirlo. Muchas veces no hablamos de negocios que cierran porque no tengan sentido económico, porque no tengan clientela o porque no puedan seguir funcionando, sino de negocios que desaparecen porque no se ha preparado el relevo, porque no se ha definido quién puede continuar, en qué condiciones, con qué acompañamiento y con qué objetivos. Por eso, este tema no trata simplemente de decidir quién se queda con la empresa, porque reducir el relevo generacional a eso sería quedarse en la superficie y simplificar demasiado un proceso que, en realidad, implica aspectos emocionales, operativos, financieros, legales, familiares y estratégicos. Este tema trata de entender el relevo generacional como una transición que debe pensarse, organizarse y gestionarse con tiempo, porque no estamos hablando de un momento puntual, ni de una firma, ni de una entrega de llaves, ni de un trámite aislado, sino de un proceso que necesita preparación, diálogo, análisis, decisiones y seguimiento. Y como todo proceso importante, necesita planificación, porque planificar significa anticiparse, hacerse preguntas antes de que sea obligatorio responderlas, tomar decisiones cuando todavía hay margen de maniobra y ordenar el camino antes de que las prisas, la urgencia o el cansancio obliguen a actuar sin suficiente claridad. Cuando no se planifica, el relevo deja de ser una decisión y pasa a convertirse en una reacción, y reaccionar casi siempre implica perder control, porque se actúa tarde, se negocia con presión, se toman decisiones con menos información y se corre el riesgo de aceptar soluciones que quizá no responden realmente a los intereses de quien transmite, de quien adquiere o del propio negocio. A lo largo de este tema vamos a estructurar todo el proceso en torno a una serie de preguntas clave, no como una lista cerrada de instrucciones, sino como una guía para pensar con orden, analizar la situación de manera realista y tomar decisiones con criterio antes de iniciar cualquier acción concreta. La primera pregunta será ¿cuál es mi objetivo en el relevo? Porque no es lo mismo querer una jubilación tranquila que querer mantener el legado familiar, asegurar la continuidad del negocio en la localidad, obtener un valor económico justo o contribuir al desarrollo rural mediante la transmisión del proyecto a una nueva persona emprendedora. La segunda pregunta será quién debe tomar el relevo, porque no basta con encontrar a alguien disponible, ni siquiera con encontrar a alguien dispuesto a invertir, sino que es necesario pensar qué requisitos mínimos debe reunir esa persona para poder sostener el negocio, comprenderlo,
gestionarlo y, si es posible, hacerlo crecer. La tercera pregunta será cuánto vale la empresa, porque para poder negociar con claridad es necesario tener una horquilla realista de valor, teniendo en cuenta tanto los activos tangibles, como tierras, maquinaria, instalaciones o existencias, como los intangibles, como la reputación, la clientela, el conocimiento acumulado, la ubicación, las licencias o las relaciones construidas durante años. La cuarta pregunta será cuál es el precio mínimo aceptable, porque una cosa es el valor estimado de la empresa y otra cosa es el límite por debajo del cual la persona transmitente no está dispuesta a continuar con la operación, teniendo en cuenta sus necesidades personales, sus deudas, su jubilación, sus inversiones y también el valor emocional o simbólico del negocio. La quinta pregunta será cuánto tiempo estoy dispuesto o dispuesta a acompañar a la persona que toma el relevo, porque la transmisión no consiste solo en entregar una empresa, sino también en transferir conocimiento práctico, relaciones, funcionamiento interno, experiencia acumulada y formas de resolver problemas que muchas veces no están escritas en ningún documento. Y la sexta pregunta será qué voy a hacer después, porque el relevo generacional no afecta solo al negocio, sino también a la persona que lo deja, a su identidad, a su rutina, a su papel dentro de la familia o de la comunidad y a la nueva etapa vital que comienza cuando se sueltan responsabilidades que quizás se han sostenido durante muchos años. Puede parecer que todas estas preguntas son sencillas, pero en realidad son profundamente estratégicas, porque cada una condiciona a las demás y porque una respuesta improvisada o una respuesta no hablada a tiempo puede generar tensiones, bloqueos o decisiones incoherentes durante todo el proceso. Por eso, desde el principio te voy a pedir que no escuches este tema como algo puramente teórico, ni como un contenido que solo afecta a personas que ya están a punto de jubilarse o a empresas que ya están en plena transición, sino como una herramienta para aprender a pensar con anticipación, porque entender cómo se planifica un relevo antes de necesitarlo puede marcar una diferencia enorme. Aunque ahora mismo no tengas una empresa, aunque no estés en ese momento, aunque todavía lo veas como algo lejano, comprender este proceso te va a ayudar a mirar de otra manera la continuidad de los negocios, el papel de las nuevas generaciones, la importancia de la planificación y el valor que tiene preparar bien una transición antes de que sea demasiado tarde. Antes de empezar a tomar decisiones concretas sobre el relevo generacional, es necesario detenerse en una idea que, aunque pueda parecer básica o incluso evidente, en la práctica es una de las cuestiones que más se ignora y, al mismo tiempo, una de las que más impacto tiene en el resultado final de todo el proceso, la importancia de planificar con tiempo y con criterio. Porque muchas veces, cuando se habla de relevo generacional, las personas se centran directamente en cuestiones concretas. ¿Quién se quedará con el negocio? ¿Cómo se hará el traspaso? ¿Cuánto costará o qué fórmula legal será la más adecuada? Y todas esas preguntas son importantes, por supuesto. Pero antes de llegar ahí, hay algo todavía más importante: parar y pensar cómo debe organizarse todo el proceso. Y esto es especialmente relevante porque el relevo generacional no suele ser una decisión sencilla ni inmediata. Afecta al futuro del negocio, a las relaciones familiares o personales, al patrimonio, al trabajo de muchas personas y, en muchos casos, también a la continuidad de un proyecto construido durante años. Precisamente por eso, cuando no existe planificación, lo que suele ocurrir es que las decisiones empiezan a tomarse demasiado tarde, en situaciones de presión o cuando ya existe un problema que obliga a actuar rápidamente. Y ahí aparecen muchas dificultades. De hecho, cuando se analizan casos reales de negocios que no han conseguido completar correctamente un relevo generacional, muchas veces el problema no era la falta de opciones. Tampoco era necesariamente la falta de rentabilidad del negocio o la ausencia de personas interesadas en continuar. En muchos casos, el verdadero problema fue simplemente no haber pensado el proceso con suficiente antelación, no haber hablado determinados temas, no haber preparado a las personas implicadas, no haber analizado escenarios posibles y no haber tomado decisiones cuando todavía existía margen para hacerlo con calma. Esto ocurre con mucha más frecuencia de la que parece, porque el relevo generacional es un tema que muchas veces se va aplazando. A veces porque se percibe como algo lejano, otras veces porque genera incomodidad,
y en muchos casos porque quien lidera el negocio siente que todavía queda tiempo y que ya habrá ocasión de pensar en ello más adelante. Pero el problema es que el tiempo pasa igualmente. Y cuando el relevo se aborda demasiado tarde, el margen de decisión suele ser mucho menor. Por ejemplo, puede ocurrir que aparezca una enfermedad, un problema personal, un cansancio acumulado o una situación económica complicada que obligue a acelerar el proceso. Y cuando eso sucede, las decisiones dejan de tomarse desde la planificación y empiezan a tomarse desde la urgencia. El negocio necesita soluciones rápidas. Las personas tienen menos tiempo para prepararse y muchas cuestiones importantes se resuelven bajo presión. En ese contexto, el relevo deja de ser una decisión estratégica y se convierte en una reacción ante una situación que ya no puede aplazarse. Y esto aumenta muchísimo el riesgo de cometer errores, porque cuando hay prisa, normalmente hay menos análisis, menos comunicación y menos capacidad para valorar alternativas. Y además, las tensiones emocionales suelen ser mayores. Por eso, planificar el relevo generacional no significa únicamente organizar trámites o preparar documentos. Significa adoptar una forma de pensar más anticipada y más estratégica. Significa entender que el relevo no es algo que ocurre de un día para otro, sino un proceso que necesita tiempo, reflexión y preparación. Planificar significa hacerse preguntas antes de que sea obligatorio responderlas. Preguntas como, ¿quién puede asumir el liderazgo del negocio? ¿Está realmente preparado? ¿Qué conocimientos necesita adquirir? ¿Cómo se va a producir la transición? ¿Cuánto tiempo hará falta? ¿Qué riesgos pueden aparecer? ¿Y qué pasaría si el proceso tuviera que acelerarse antes de lo previsto? Todas estas preguntas ayudan a construir un relevo mucho más sólido, porque permiten analizar escenarios posibles antes de que aparezcan los problemas. Y cuando las decisiones se toman con tiempo, normalmente se toman también con más claridad, con más información y con mayor capacidad de elegir. Además, la planificación no solo ayuda desde un punto de vista organizativo o económico, también tiene un impacto muy importante en las personas, porque reduce incertidumbre, genera más seguridad, facilita la comunicación y ayuda a que todas las personas implicadas entiendan mejor qué va a ocurrir y cuál es su papel dentro del proceso. Muchas veces, los conflictos en un relevo generacional no aparecen únicamente por cuestiones económicas. Aparecen por expectativas poco claras, por conversaciones que nunca se tuvieron o por decisiones que se tomaron demasiado tarde. Por eso, planificar también significa crear espacios para hablar, para aclarar dudas y para construir acuerdos antes de que aparezcan tensiones más difíciles de resolver. Además, cuando existe planificación, el negocio transmite mucha más estabilidad hacia el exterior. Clientes, proveedores y entorno perciben que existe continuidad, organización y visión de futuro. En cambio, cuando el relevo parece improvisado o desordenado, pueden aparecer dudas sobre la estabilidad del negocio o sobre la capacidad de la nueva dirección. Y eso puede afectar directamente a la confianza. También es importante entender que planificar no significa tener absolutamente todo decidido desde el principio. No significa controlar cada detalle ni prever exactamente todo lo que va a ocurrir. Porque en cualquier proceso de transición siempre pueden aparecer cambios, dificultades o situaciones inesperadas. Pero precisamente por eso la planificación es importante, porque permite tener una base desde la que adaptarse mejor cuando aparecen esos cambios. Un negocio que ha pensado previamente su relevo tiene más capacidad de reacción, tiene más margen para reorganizar decisiones y tiene más posibilidades de afrontar problemas sin poner en riesgo la continuidad de la actividad. En cambio, cuando no existe ninguna preparación, cualquier dificultad puede generar bloqueos importantes. Por eso, pensar antes de actuar no es simplemente una recomendación teórica. Es una condición necesaria para que el relevo generacional pueda desarrollarse de forma coherente, ordenada y alineada con los objetivos de las personas y del negocio. Porque cuando se planifica, las decisiones se toman con más serenidad, con más información y con más capacidad de elegir. Mientras que cuando no se hace, lo habitual es que las decisiones se tomen tarde, con menos margen y con mucho más riesgo. Y esta diferencia, aunque al principio pueda parecer pequeña, es la que muchas veces determina si un relevo generacional se convierte en una oportunidad de continuidad y crecimiento, o en un proceso complejo que termina generando conflictos, pérdidas de valor o incluso la desaparición del negocio.
Vamos a empezar por la primera gran pregunta de este tema, y probablemente también por una de las preguntas más importantes de todo el proceso de relevo generacional, porque de alguna manera todo lo demás depende de esto. ¿Cuál es realmente el objetivo del relevo? Y aunque pueda parecer una pregunta sencilla, incluso una pregunta evidente, la realidad es que muchas veces no lo es tanto. De hecho, uno de los errores más habituales en este tipo de procesos es empezar a tomar decisiones sin haber definido antes qué se quiere conseguir realmente. Porque muchas personas comienzan a pensar en el relevo cuando aparece una necesidad concreta: el cansancio, la edad, la falta de tiempo, problemas de salud o simplemente el deseo de reducir responsabilidades después de muchos años de trabajo. Y entonces empiezan a plantearse cuestiones prácticas. ¿Quién podría quedarse con el negocio? ¿Cómo se haría el traspaso? ¿Qué valor tiene la empresa? ¿Qué opciones legales existen? Pero muchas veces todas esas decisiones se empiezan a analizar sin haber respondido primero una cuestión mucho más importante: ¿para qué se quiere hacer el relevo y qué resultado se espera obtener de él? Y esto es importante porque el objetivo no es simplemente una idea general o una reflexión teórica. El objetivo es lo que da dirección a todo el proceso. Es lo que permite saber qué decisiones tienen sentido y cuáles no. Es lo que ayuda a priorizar unas cosas frente a otras. Y es lo que da coherencia a todo el camino que se va a recorrer después. Porque no es lo mismo querer retirarse asegurando que el negocio queda en buenas manos, que querer obtener el máximo rendimiento económico posible después de años de trabajo. No es lo mismo priorizar la continuidad familiar, aunque eso implique asumir ciertas renuncias económicas, que estar abierto a vender el negocio a una persona externa si eso garantiza una mayor viabilidad o una mejor operación económica. Y tampoco es lo mismo querer mantener el negocio activo en el territorio y preservar el empleo local, que buscar una salida rápida que permita cerrar una etapa personal cuanto antes. Cada uno de esos objetivos lleva a decisiones completamente distintas. Y aquí aparece una idea muy importante que conviene entender desde el principio: no existe un objetivo correcto y otro incorrecto. No hay una única manera válida de hacer un relevo generacional. Lo que existen son prioridades distintas, necesidades distintas y situaciones distintas. Y precisamente por eso, cada relevo tiene que construirse de manera diferente. Por ejemplo, imaginemos una persona cuyo objetivo principal es mantener el negocio dentro de la familia. En ese caso, probablemente muchas decisiones se orientarán a facilitar esa continuidad familiar. Puede que se priorice la formación de la persona sucesora. Puede que el proceso se haga de forma más gradual. Puede que se flexibilicen determinadas condiciones económicas para hacer viable el traspaso. E incluso puede ocurrir que la persona transmitente acepte obtener menos beneficio económico a cambio de asegurar que el negocio continúa dentro de la familia y mantiene su identidad. En cambio, si el objetivo principal es maximizar el valor económico de la empresa, el enfoque cambia completamente. Entonces el proceso se orientará hacia el mercado. Se analizarán posibles compradores. Se estudiarán ofertas. Se valorará cómo aumentar el atractivo del negocio. Y probablemente se tomarán decisiones dirigidas a obtener el mejor retorno económico posible. Aquí la prioridad principal ya no será necesariamente quien continúa el negocio, sino que operación ofrece mejores condiciones económicas. Y existe todavía otro enfoque distinto, que aparece mucho en pequeños negocios y en entornos rurales, cuando el objetivo principal es garantizar la continuidad del negocio dentro del territorio o dentro de la comunidad. En estos casos, las decisiones ya no se toman únicamente pensando en lo económico o en lo familiar. Empiezan a aparecer otras preocupaciones. ¿Qué impacto tendrá el cierre del negocio? ¿Qué ocurrirá con el empleo? ¿Quién puede realmente continuar la actividad? ¿Qué consecuencias tendrá para el pueblo o para el entorno? Porque muchas veces estos negocios no son solo empresas. También forman parte de la vida de una comunidad. Y precisamente por eso, definir bien el objetivo es tan importante. Porque el objetivo funciona como una brújula. Ayuda a orientar el proceso y a tomar decisiones coherentes. Sin esa claridad, es muy fácil entrar en contradicciones. Por ejemplo, puede ocurrir que una persona diga que quiere retirarse, pero siga controlando todas las decisiones importantes del negocio. O que diga que quiere continuidad familiar, pero no dedique tiempo a formar o preparar a nadie para asumir el relevo. O incluso que quiera vender el negocio por un valor muy elevado, pero sin hacer cambios que realmente aumenten el valor de la empresa. Y cuando aparecen estas contradicciones,
El proceso empieza a bloquearse, porque las decisiones dejan de tener una dirección clara. Hoy se toma una decisión pensando en una cosa, mañana otra completamente distinta. Y al final las personas implicadas sienten que el proceso no avanza o que nadie tiene realmente claro hacia dónde se quiere ir. Esto genera frustración, genera incertidumbre y muchas veces también genera conflictos entre las personas implicadas, especialmente cuando diferentes personas tienen expectativas distintas sobre el futuro del negocio. Además, cuando el objetivo no está definido, cada decisión se toma de forma aislada. Se analiza cada problema por separado, pero sin una estrategia general detrás. Y eso hace que el proceso sea mucho más difícil de gestionar, porque el relevo generacional no consiste únicamente en resolver cuestiones puntuales. Consiste en construir una transición coherente hacia una nueva etapa. Por eso, el primer paso en cualquier proceso de relevo no debería ser buscar soluciones rápidas ni tomar decisiones precipitadas. El primer paso debería ser detenerse y reflexionar. Preguntarse realmente qué se quiere conseguir. ¿Qué es lo más importante para la persona que transmite el negocio? ¿Qué se quiere conservar? ¿Qué se está dispuesto a priorizar? ¿Y qué aspectos son negociables? ¿Y cuáles no? Y no hace falta tener respuestas perfectas desde el principio. Tampoco hace falta tener todo completamente decidido, porque muchas veces el propio proceso ayuda a aclarar ideas y prioridades. Pero sí es fundamental construir una dirección general que sirva como referencia para todo lo demás, porque esa dirección es la que permitirá tomar decisiones coherentes más adelante. Además, definir el objetivo también ayuda muchísimo a mejorar la comunicación entre las personas implicadas, porque muchas veces el transmitente tiene una idea sobre el futuro del negocio, el sucesor tiene otra distinta y la familia o el entorno esperan algo completamente diferente. Y si esas expectativas no se hablan con claridad desde el principio, es muy fácil que aparezcan malentendidos o conflictos más adelante. Por eso, definir el objetivo no es una cuestión secundaria, es la base sobre la que se construye todo el proceso de relevo generacional. Porque cuando el objetivo está claro, las decisiones tienen sentido, las prioridades se entienden mejor, y el proceso avanza con mucha más coherencia y estabilidad. En cambio, cuando no existe esa claridad, lo habitual es que las decisiones se tomen tarde, con dudas, con contradicciones o simplemente reaccionando a los problemas según van apareciendo. Y eso aumenta muchísimo el riesgo de cometer errores, porque sin objetivo, no hay dirección. Y sin dirección, incluso las decisiones mejor intencionadas pueden acabar generando más dificultades que soluciones. Que se ha reflexionado sobre cuál es el objetivo del relevo generacional y se ha entendido la importancia de planificar el proceso con tiempo y con criterio, aparece una de las preguntas más delicadas, más complejas y, probablemente, más determinantes de todo el proceso: decidir quién va a asumir la continuidad del negocio. Y esta cuestión es muchísimo más importante de lo que a veces parece desde fuera, porque en muchas ocasiones tendemos a simplificarla pensando únicamente en términos familiares o patrimoniales, como si el relevo consistiera simplemente en decidir quién se queda con la empresa o quién ocupa el lugar de la persona que hasta ahora la ha dirigido. Pero la realidad es bastante más compleja, porque elegir a la persona que va a asumir el relevo no significa únicamente decidir quién recibe una actividad económica o quién pasa a ocupar formalmente un puesto de responsabilidad. Significa decidir quién va a asumir la responsabilidad de mantener vivo un proyecto que probablemente lleva muchos años funcionando. ¿Quién va a gestionar relaciones construidas a lo largo del tiempo? ¿Quién va a tomar decisiones en momentos difíciles y quién va a tener la capacidad de sostener el negocio en un entorno que seguramente seguirá cambiando en el futuro? Y precisamente por eso, esta decisión no puede tomarse desde la improvisación, desde la inercia o desde la idea de que ya se verá más adelante. Sin embargo, en la práctica, muchas veces ocurre exactamente eso. En muchos negocios familiares existe la tendencia a dar ciertas cosas por hechas. Se asume automáticamente que el relevo recaerá sobre una persona concreta simplemente porque es hijo, hija o familiar directo. O se da por sentado que alguien continuará con el negocio porque siempre se ha pensado así, porque es lo lógico o porque es lo que toca. Y aunque esto pueda parecer natural en determinados contextos, el problema aparece cuando esa decisión no se acompaña de una reflexión real sobre si esa persona quiere asumir el proyecto.
si está preparada para hacerlo o si realmente existe una conexión auténtica con la actividad. Porque una cosa es formar parte de una familia vinculada a un negocio, y otra muy distinta es querer liderarlo. Y esta diferencia es fundamental. Muchas veces, especialmente en pequeñas empresas o negocios rurales, el negocio ha ocupado un lugar muy importante dentro de la vida familiar. Ha dado estabilidad económica. Ha marcado el ritmo de vida de la familia. Ha sido un proyecto construido durante años con muchísimo esfuerzo. Y eso genera una carga emocional enorme alrededor del relevo. En algunos casos, incluso aparece la sensación de que continuar con el negocio es una obligación moral, una forma de responder al esfuerzo realizado por generaciones anteriores o una responsabilidad que no puede rechazarse. Pero cuando una persona asume el relevo únicamente desde la obligación, desde la presión familiar o desde el miedo a decepcionar a otras personas, el riesgo de problemas futuros aumenta muchísimo. Porque gestionar un negocio requiere implicación real, requiere energía, requiere motivación, requiere capacidad para sostener el proyecto incluso en momentos difíciles. Y eso no puede mantenerse durante años únicamente desde el compromiso emocional o desde el sentimiento de obligación. Por eso, uno de los primeros elementos que es imprescindible analizar es el compromiso. Pero aquí es importante aclarar algo. No estamos hablando de un compromiso superficial o puntual. No estamos hablando simplemente de alguien que dice que sí cuando se le pregunta si quiere continuar con el negocio. Estamos hablando de un compromiso profundo, real y sostenido en el tiempo. Un compromiso que se refleja en la implicación diaria, en el interés por aprender, en la disposición para asumir responsabilidades y en la voluntad auténtica de construir una etapa propia dentro del negocio. Porque liderar un negocio no significa únicamente mantener unas rutinas que ya existen. Implica tomar decisiones constantemente. Implica resolver problemas. Implica gestionar momentos de incertidumbre. Implica asumir riesgos. Implica sostener económicamente una actividad que muchas veces depende de múltiples factores externos. Y para hacer todo eso hace falta algo más que disponibilidad. Hace falta implicación real. Además, hay que entender que un negocio no funciona automáticamente. A veces, desde fuera, puede parecer que una empresa consolidada ya está hecha, que simplemente continúa funcionando porque lleva muchos años en marcha. Pero la realidad es que detrás de cualquier negocio hay una cantidad enorme de decisiones, relaciones y esfuerzos que muchas veces no se ven. Cada cliente que vuelve, cada proveedor que mantiene la confianza, cada problema que se resuelve, cada decisión que permite mantener la estabilidad. Todo eso requiere atención constante. Y quien asume el relevo tiene que estar dispuesto a sostener toda esa responsabilidad en el tiempo. Por eso, el compromiso no se puede analizar únicamente desde las palabras. Tiene que observarse también en los hechos, en la actitud, en el interés real por participar en el negocio, en la curiosidad por entender cómo funciona, en la disposición para aprender incluso antes de asumir completamente la responsabilidad. Porque normalmente las personas que realmente quieren continuar un proyecto empiezan a demostrarlo mucho antes del relevo definitivo. Empiezan a involucrarse, preguntan, observan, intentan comprender cómo funciona la actividad y muestran iniciativa para participar de forma activa. El segundo gran elemento que debe analizarse es la capacidad. Y aquí aparece una cuestión muy importante. Porque muchas veces existe una visión poco realista sobre lo que significa estar preparado para asumir un negocio. A veces se piensa que la persona sucesora debería saberlo absolutamente todo antes de empezar, que debería dominar perfectamente la gestión, la organización, las relaciones comerciales, la parte financiera y todos los aspectos técnicos de la actividad. Pero eso, en la práctica, rara vez ocurre. Nadie empieza sabiendo dirigir un negocio completamente. Y de hecho, la mayoría de las personas que hoy lideran empresas han aprendido precisamente trabajando, equivocando, acumulando experiencia y enfrentándose poco a poco a situaciones reales. Por eso, cuando hablamos de capacidad, no hablamos únicamente de conocimientos técnicos. Hablamos también de capacidad de aprendizaje, de adaptación, de actitud frente a los problemas, de disposición para asumir nuevas responsabilidades. Y esto es muy importante, porque el conocimiento técnico puede adquirirse con formación, experiencia y acompañamiento. Pero la actitud es mucho más difícil de construir si no existe desde el principio.
Hay personas que quizá no tienen experiencia inicial, pero muestran muchísima capacidad para aprender, para adaptarse y para evolucionar rápidamente. Y hay otras que pueden tener determinados conocimientos técnicos, pero carecen de iniciativa, de capacidad de adaptación o de disposición para asumir responsabilidades. Y muchas veces, a largo plazo, lo que realmente marca la diferencia es precisamente esa actitud frente al aprendizaje y frente a los retos. Porque gestionar un negocio implica convivir constantemente con situaciones nuevas. Ninguna empresa funciona siempre exactamente igual. Los mercados cambian. Los clientes cambian. Las tecnologías cambian. Las formas de consumir cambian. Y quien asume el liderazgo tiene que ser capaz de adaptarse continuamente a todo eso. Por eso, además del compromiso y de la capacidad, aparece otro elemento fundamental, la visión, porque el relevo generacional no consiste únicamente en conservar un negocio exactamente igual durante décadas. También implica pensar en el futuro, pensar hacia dónde puede evolucionar la actividad, qué cambios pueden aparecer, qué oportunidades existen, qué amenazas pueden afectar al negocio y cómo prepararse para seguir siendo viable dentro de unos años. Esto es especialmente importante hoy en día, porque vivimos en un contexto donde los cambios se producen cada vez más rápido. Cambian las herramientas digitales, cambian los hábitos de consumo, cambian las formas de relacionarse con los clientes, cambian incluso las expectativas que tienen las personas sobre los negocios. Y si quien asume el relevo no tiene cierta capacidad para interpretar esos cambios y adaptarse a ellos, el negocio puede acabar quedándose atrás. Ahora bien, tener visión no significa cambiarlo todo constantemente ni romper con todo lo anterior. Y esto también es importante entenderlo, porque muchas veces aparece la idea de que la nueva generación tiene que transformar completamente el negocio para demostrar que aporta algo nuevo. Y eso puede ser un error importante, porque muchos negocios tienen valor precisamente por la estabilidad, la confianza y la identidad que han construido durante años. Por eso, el verdadero reto no es elegir entre mantener todo igual o cambiarlo todo. El verdadero reto es encontrar equilibrio. Saber qué aspectos forman parte de la esencia del negocio y deben conservarse, y qué aspectos pueden evolucionar para adaptarse mejor al futuro. Y aquí aparece otro elemento clave dentro de la elección del sucesor, los valores. Porque una empresa no es solo una estructura económica, no es únicamente una actividad que genera ingresos. También es una forma concreta de trabajar, una manera determinada de relacionarse con las personas, una cultura construida a lo largo del tiempo. Y muchas veces, precisamente eso es lo que genera confianza en clientes, proveedores y entorno. Hay negocios donde los clientes valoran muchísimo el trato cercano, otros donde la confianza se basa en la seriedad y en la continuidad, otros donde el prestigio viene de años haciendo las cosas de una determinada manera. Y cuando el relevo implica un cambio radical en esos valores o en esa cultura, el impacto puede ser mucho mayor de lo que parece inicialmente, porque el negocio puede empezar a perder parte de aquello que le daba estabilidad y reconocimiento. Esto no significa que el sucesor tenga que pensar exactamente igual que el transmitente o actuar de la misma manera. Cada persona tendrá su personalidad, su estilo de liderazgo y su forma de trabajar. Y eso es completamente normal. Pero sí es importante que exista cierta coherencia de fondo, cierta continuidad en la forma de entender el negocio, en la manera de relacionarse con el entorno y en los principios básicos que sostienen la actividad. Porque si esa coherencia desaparece completamente, muchas veces también se debilita la confianza construida durante años. Además, hay una cuestión especialmente delicada que aparece en muchos procesos de relevo y que no siempre resulta fácil aceptar. No siempre la persona más cercana es necesariamente la más adecuada para asumir la continuidad del negocio. Y esto puede generar muchísimas tensiones emocionales dentro de algunas familias, porque a veces ocurre que ninguna persona quiere realmente asumir el negocio, o que existen diferencias importantes de motivación, capacidad o visión entre distintas personas. Y aceptar esa realidad puede resultar difícil, especialmente cuando durante años se había dado por hecho cómo sería el relevo. Sin embargo, intentar forzar una continuidad únicamente para mantener determinadas expectativas familiares suele generar más problemas que soluciones, porque un negocio necesita liderazgo real. Necesita personas preparadas para sostenerlo y desarrollarlo.
y cuando el relevo se construye únicamente desde la obligación o desde la presión emocional. Muchas veces aparecen bloqueos, frustraciones y conflictos posteriores que terminan afectando tanto a las personas como al propio negocio. Por eso, elegir a la persona adecuada exige honestidad, exige capacidad para analizar la situación de forma realista, exige dejar a un lado ciertas expectativas idealizadas y observar que necesita realmente el negocio para continuar funcionando con estabilidad en el futuro. Porque al final, el relevo generacional no consiste únicamente en transmitir una propiedad. Consiste en garantizar que existe una persona capaz de sostener el proyecto, liderarlo y hacerlo evolucionar en un contexto que seguirá cambiando constantemente. En definitiva, la elección del sucesor es una de las decisiones más estratégicas, más complejas y más importantes de todo el proceso de relevo generacional. Y precisamente por eso, necesita tiempo, reflexión y muchísima claridad. Porque de esa decisión dependerá no solo quién dirige el negocio a partir de ahora, sino también qué futuro tendrá ese proyecto en los próximos años y qué capacidad tendrá para mantenerse vivo, estable y adaptado a las nuevas realidades que puedan aparecer. Entrar ahora en una de las partes más sensibles y, al mismo tiempo, más complejas de todo el proceso de relevo generacional, que es la valoración de la empresa, y quiero empezar con una idea muy clara, porque es absolutamente clave para entender todo lo que viene después. El valor de una empresa no es algo único, fijo ni evidente, y no existe una única forma de determinarlo de manera objetiva. Además, es importante entender que, en muchos casos, el valor que percibe la persona que ha construido el negocio no coincide con el valor que reconoce el mercado, y esta diferencia no es un error, sino una consecuencia natural de mirar la empresa desde perspectivas distintas. Porque para muchas personas, su empresa no es simplemente una actividad económica, sino que representa el resultado de años de trabajo, de esfuerzo acumulado, de decisiones difíciles, de sacrificios personales y, en muchos casos, de una historia que también tiene una dimensión familiar, emocional y vital. Y todo eso hace que, de forma completamente comprensible, se tienda a valorar la empresa desde una perspectiva que incorpora ese componente emocional, ese vínculo personal que se ha construido con el tiempo y que forma parte de la identidad de quien la ha gestionado durante años. Sin embargo, cuando entramos en un proceso de relevo generacional, especialmente si hay una transmisión a terceros o incluso dentro de la propia familia, esa percepción tiene que contrastarse con una visión más objetiva, más externa, más vinculada a la realidad del mercado y a la viabilidad futura del negocio. Y aquí aparece una idea fundamental que conviene tener muy clara. El mercado no valora el esfuerzo pasado, no valora las horas dedicadas, ni las dificultades superadas, ni el sacrificio personal que ha supuesto mantener la empresa en funcionamiento durante años. El mercado valora otra cosa completamente diferente. Valora la capacidad real del negocio para generar ingresos en el futuro. Valora su estabilidad. Valora el nivel de riesgo asociado. Valora las oportunidades de crecimiento y valora, en definitiva, si ese proyecto tiene sentido económico a partir del momento en que cambia de manos. Por eso, una misma empresa puede tener valores diferentes dependiendo del enfoque que se utilice para analizarla, porque no es lo mismo hablar de un valor contable, que se basa en los activos que posee la empresa, como maquinaria, instalaciones, terrenos o recursos, que hablar de un valor económico, que tiene en cuenta los beneficios actuales o potenciales, o incluso de un valor estratégico, que se relaciona con la posición que ocupa en el mercado, la fidelidad de su clientela o su capacidad para diferenciarse. En la práctica, el valor real de una empresa suele ser una combinación de todos estos factores, y no una cifra aislada que se pueda calcular de manera automática o sencilla. Pero hay una idea clave que conviene tener muy presente en todo momento, porque simplifica mucho la comprensión de este proceso. Una empresa vale lo que alguien está dispuesto a pagar por ella. Ni más, ni menos. Y esta idea, aunque puede parecer sencilla, a veces resulta incómoda, especialmente cuando existe una diferencia significativa entre las expectativas de quien transmite el negocio y la realidad del mercado, porque cuando el precio que se pide está muy por encima de lo que el mercado reconoce, lo que ocurre es que el proceso se bloquea, no se alcanza un acuerdo,
no se produce el relevo y la empresa puede quedar en una situación de incertidumbre que afecta a su continuidad. Por eso, en esta fase del proceso es fundamental hacer un ejercicio de realismo, que no significa infravalorar la empresa ni restarle importancia a todo lo que se ha construido, sino encontrar un equilibrio entre el reconocimiento del valor real del negocio y la capacidad de situarlo dentro de un contexto objetivo que permita avanzar. Se trata, en definitiva, de entender la empresa desde una perspectiva más amplia, de analizarla con cierta distancia, de intentar verla no solo desde dentro, sino también desde fuera, como la vería una persona interesada en adquirirla o continuar con su actividad. En el contexto del medio rural, además, hay una serie de factores que influyen de manera especial en la valoración y que conviene tener en cuenta, como por ejemplo la ubicación, ya que no es lo mismo un negocio situado en una zona con alta actividad económica que en una zona con menor dinamismo o con dificultades de acceso. También influyen aspectos como la cercanía a mercados, la logística, la facilidad de distribución o el acceso a proveedores, así como el propio sector en el que se desarrolla la actividad, porque hay sectores con mayor proyección y estabilidad y otros que presentan más incertidumbre o dependencia de factores externos. Además, en muchos casos, la viabilidad del negocio puede depender de elementos como subvenciones, condiciones climáticas, precios de mercado o cambios normativos, lo que introduce un componente adicional de riesgo que también influye en la valoración. Y hay un factor especialmente relevante que a veces se pasa por alto, que es la posibilidad real de continuidad, porque una empresa puede ser viable desde el punto de vista económico, pero si no hay personas interesadas o capacitadas para asumirla, su valor en términos de relevo puede verse afectado de manera significativa. Por todo esto, más allá de calcular una cifra exacta, que en muchos casos es difícil de determinar con precisión, lo importante en esta fase es disponer de una referencia realista, una referencia que permita avanzar en el proceso, que facilite la negociación y que ayude a tomar decisiones con mayor claridad. Porque el objetivo de valorar la empresa no es simplemente ponerle un precio, sino crear las condiciones necesarias para que el relevo generacional sea posible, para que la transición pueda realizarse de forma ordenada y para que el negocio tenga opciones reales de continuidad. En este sentido, la valoración no debe entenderse solo como un cálculo técnico, sino como una herramienta estratégica que permite tomar decisiones con mayor criterio y avanzar de forma coherente en todo el proceso de relevo. Ha realizado una valoración aproximada del negocio y se empieza a tener una idea más clara sobre cuánto puede valer la empresa desde un punto de vista económico. Aparece inevitablemente una de las preguntas más delicadas, más incómodas y, al mismo tiempo, más importantes de todo el proceso de relevo generacional. ¿Cuál es el precio mínimo que estoy dispuesto o dispuesta a aceptar? Y esta pregunta es muchísimo más compleja de lo que parece a primera vista. Porque aunque externamente pueda parecer simplemente una cuestión económica o una cifra dentro de una negociación, en realidad detrás de esa decisión hay elementos mucho más profundos que tienen que ver con expectativas personales, necesidades económicas, emociones, percepción del esfuerzo realizado durante años y también con la forma en la que cada persona entiende el valor de aquello que ha construido a lo largo de su vida. Muchas veces, cuando una persona piensa en transmitir su negocio, no está pensando únicamente en vender una actividad económica. Está pensando en años de trabajo, en sacrificios personales, en decisiones difíciles, en etapas buenas y malas, en tiempo invertido, en relaciones construidas, en riesgos asumidos y en todo aquello que ha tenido que sostener para mantener el negocio funcionando durante años. Y todo eso hace que, en muchas ocasiones, el valor emocional que la persona atribuye a la empresa sea muchísimo mayor que el valor estrictamente económico que puede reflejar el mercado. Y esto es completamente normal, porque para quien ha construido un negocio desde cero o lo ha mantenido durante muchos años, la empresa no suele percibirse únicamente como un conjunto de activos, maquinaria o ingresos. Muchas veces se percibe como una parte muy importante de la propia vida, como un proyecto personal, como algo que representa años de esfuerzo y dedicación. Y precisamente por eso, hablar del precio mínimo aceptable no significa únicamente hablar de números. Significa hablar también de reconocimiento, de expectativas y de cómo la persona valora todo lo que ha construido durante años. Ahora bien,
precisamente porque existe esa carga emocional. Es especialmente importante intentar separar, en la medida de lo posible, el valor emocional del valor real de mercado. Porque una de las situaciones más habituales en muchos procesos de relevo generacional es que la persona propietaria tienda a sobrevalorar el negocio desde un punto de vista emocional. Y esto puede generar bloqueos importantes en la negociación. Porque una cosa es lo que el negocio significa para quien lo ha construido, y otra distinta es lo que el mercado está dispuesto a pagar por él. Y aunque esto pueda resultar incómodo, es una realidad que hay que entender para poder negociar con claridad y con realismo. El mercado no paga el esfuerzo acumulado, no paga los años de trabajo, no paga el sacrificio personal. El mercado paga aquello que considera que el negocio puede generar en el futuro. Y esta diferencia entre percepción emocional y valor de mercado es una de las razones por las que muchas negociaciones terminan bloqueándose. Por eso, cuando hablamos de definir un precio mínimo aceptable, no estamos hablando del precio ideal ni necesariamente del precio que a la persona le gustaría recibir. Estamos hablando de establecer un límite claro, realista y coherente a partir del cual la operación deja de tener sentido para quien transmite el negocio. Es decir, estamos hablando de definir cuál es el punto mínimo desde el que la persona considera que la operación todavía es aceptable teniendo en cuenta sus objetivos, sus necesidades y sus prioridades. Y establecer ese límite es muchísimo más importante de lo que parece. Porque cuando una persona no tiene claro cuál es su precio mínimo, las negociaciones suelen volverse confusas, interminables y emocionalmente desgastantes. La persona entra en conversaciones sin una referencia clara. Cambia de criterio constantemente. Acepta determinadas propuestas un día y las rechaza al siguiente. O mantiene expectativas poco realistas que dificultan enormemente avanzar hacia un acuerdo. Además, cuando no existe claridad sobre este punto, aparece algo muy habitual en muchos procesos de negociación: el bloqueo permanente. Se habla, se negocia, se analizan posibilidades, pero nunca se termina de cerrar nada. Porque en el fondo no existe una decisión clara sobre qué condiciones son realmente aceptables. Y esto genera muchísimo desgaste. Desgaste emocional, desgaste personal, desgaste en la relación entre las partes. Y muchas veces también pérdida de oportunidades reales que quizá podrían haber funcionado si el proceso hubiera estado mejor definido desde el principio. Por eso, definir el precio mínimo no es simplemente poner una cifra encima de la mesa. Es tomar una decisión estratégica que va a condicionar completamente toda la negociación. Y aquí aparece una idea fundamental que muchas veces no se tiene suficientemente en cuenta. El precio mínimo no puede definirse de forma aislada. Tiene que estar completamente alineado con el objetivo real que se persigue en el relevo generacional. Porque no todas las personas buscan lo mismo cuando transmiten un negocio. Y precisamente por eso, no todas las personas establecen sus límites económicos desde los mismos criterios. Por ejemplo, si el objetivo principal es maximizar el beneficio económico después de años de trabajo, es completamente lógico que el precio mínimo sea más elevado y que la negociación se centre en intentar obtener el mayor retorno posible. En ese caso, la prioridad principal será económica, y eso hará que las decisiones se orienten hacia la rentabilidad de la operación. Probablemente se analizarán distintas ofertas, se compararán compradores, se negociarán condiciones con mayor intensidad, y el foco estará puesto en obtener el mejor resultado financiero posible. Sin embargo, no todas las personas sitúan el dinero como prioridad absoluta. En muchos casos, especialmente en negocios familiares o en pequeños negocios vinculados al territorio, existen otros factores que tienen muchísimo peso emocional y estratégico. Por ejemplo, puede ocurrir que la prioridad principal sea garantizar la continuidad del negocio, que lo importante no sea únicamente cuánto dinero se recibe, sino asegurar que la actividad siga funcionando, que el negocio no desaparezca y que el proyecto construido durante años tenga continuidad. Y cuando ese es el objetivo prioritario, muchas veces la persona está dispuesta a aceptar condiciones económicas más flexibles. Quizá acepta un precio algo menor. Quizá facilita el pago de forma gradual. Quizá ofrece más tiempo. Quizá prioriza determinadas personas aunque económicamente existan otras opciones mejores. Porque en ese contexto el criterio principal no es únicamente económico. En otros casos, además, el objetivo puede estar relacionado con mantener el negocio dentro de la familia o dentro de la propia comunidad o territorio. Y aquí aparecen todavía más variables.
porque entonces la decisión ya no tiene únicamente un componente económico o empresarial, también tiene un componente emocional, social y personal muy importante. Empiezan a aparecer preguntas como: ¿quién garantiza mejor la continuidad? ¿Quién mantendrá el empleo? ¿Quién conservará la esencia del negocio? ¿Quién mantendrá la relación con el entorno? ¿Qué impacto tendrá esta decisión en la comunidad o en la familia? Y precisamente aquí es donde suelen aparecer muchas de las tensiones más complejas dentro de los procesos de relevo generacional, porque no siempre resulta fácil equilibrar todos esos factores. No siempre es sencillo combinar el valor económico con los valores emocionales o familiares, y muchas veces aparecen contradicciones importantes. Por ejemplo, puede ocurrir que una persona quiera mantener el negocio dentro de la familia, pero al mismo tiempo establezca un precio que la siguiente generación no puede asumir económicamente. O puede querer garantizar la continuidad del negocio, pero no estar dispuesta a flexibilizar determinadas condiciones para que esa continuidad sea viable. O puede querer retirarse rápidamente, pero mantener expectativas económicas completamente alejadas de la realidad del mercado. Y cuando esas contradicciones no se analizan con claridad, el proceso empieza a bloquearse. Las negociaciones no avanzan. Las partes empiezan a frustrarse. Aparecen tensiones familiares o personales. Y poco a poco el relevo deja de ser una oportunidad planificada y empieza a convertirse en una fuente constante de conflicto e incertidumbre. Por eso, uno de los aspectos más importantes en este punto es la honestidad. Honestidad para analizar qué es realmente prioritario, qué margen de flexibilidad existe, qué necesidades económicas son reales y qué expectativas quizá necesitan ajustarse a la realidad del mercado y del contexto. Porque muchas veces el problema no es que no existan compradores o personas interesadas. El problema es que las condiciones planteadas hacen imposible que la operación sea viable. Y aquí aparece otra cuestión muy importante. Un negocio solo puede transmitirse si la operación tiene sentido para ambas partes. No solo para quien vende, también para quien tiene que asumir la continuidad. Porque la persona compradora o sucesora también tiene límites económicos, riesgos y necesidades. También necesita que el negocio sea viable después de la operación. Y si el precio es tan elevado que impide mantener estabilidad económica futura, muchas veces el relevo simplemente no puede producirse aunque exista voluntad por ambas partes. Por eso, establecer un precio mínimo aceptable exige combinar varias cosas al mismo tiempo. Exige realismo económico. Exige claridad sobre los objetivos personales. Exige capacidad para separar parcialmente las emociones de la negociación. Y exige también entender las posibilidades reales del mercado y de la persona que asumirá el negocio. Porque al final, el precio no es únicamente una cifra dentro de un contrato. Es una decisión estratégica que condiciona toda la negociación y que puede determinar completamente si el relevo llega a producirse o no. Y precisamente por eso, cuanto más claro esté desde el principio cuál es ese límite mínimo aceptable, más ordenado, más coherente y más eficiente será todo el proceso de negociación, o que permitirá tomar decisiones con mayor seguridad, evitar bloqueos innecesarios y construir acuerdos mucho más realistas y sostenibles para todas las partes implicadas. Vamos ahora a una de las cuestiones más importantes, más delicadas y, al mismo tiempo, más infravaloradas dentro de todo el proceso de relevo generacional, que es el tiempo de acompañamiento durante la transición. Y esto es algo fundamental, porque muchas veces cuando se habla de relevo generacional se piensa únicamente en el momento en el que una persona deja oficialmente el negocio y otra pasa a ocupar su lugar, como si todo el proceso pudiera resumirse en una firma, en una fecha concreta o en un cambio inmediato de responsabilidades. Pero la realidad, en la práctica, es muy distinta. El relevo generacional no suele ser un momento puntual. Es un proceso. Y precisamente por eso necesita tiempo. Tiempo para aprender. Tiempo para adaptarse. Tiempo para transferir conocimiento. Tiempo para generar confianza. Y tiempo, sobre todo, para que la persona que asume el negocio pueda construir progresivamente su propia autonomía y su propia capacidad de liderazgo. Porque una de las grandes diferencias entre transmitir un negocio y transmitir cualquier otro tipo de bien es que aquí no solo se transfiere algo material, no se transmite únicamente una propiedad, una maquinaria o una actividad económica. Se transmite experiencia.
Se transmite conocimiento acumulado durante años. Se transmiten relaciones. Se transmiten formas de trabajar. Y gran parte de todo eso no está escrito en ningún sitio. Y esto es especialmente importante en pequeños negocios, empresas familiares y negocios rurales, donde muchas veces el funcionamiento diario depende muchísimo de conocimientos prácticos, de relaciones personales y de decisiones que se han ido aprendiendo con el tiempo. Hay cuestiones que no aparecen en manuales, no aparecen en documentos, ni pueden explicarse completamente en una conversación puntual. Se aprenden viviéndolas, se aprenden participando y se aprenden acompañando a quien lleva años gestionando el negocio. Por ejemplo, hay conocimientos aparentemente pequeños que en realidad tienen muchísimo valor. La forma de tratar con determinados clientes, la manera de negociar con ciertos proveedores, la capacidad para detectar problemas antes de que aparezcan, la intuición para saber cuándo tomar determinadas decisiones, la manera de reaccionar en momentos de tensión o de incertidumbre. Todo eso forma parte del conocimiento real del negocio. Y precisamente por eso no puede transferirse de un día para otro. En este sentido, el periodo de acompañamiento tiene un valor enorme, porque permite que la persona sucesora no solo reciba información teórica sobre cómo funciona la empresa, sino que pueda participar directamente en situaciones reales, que pueda observar cómo se toman decisiones, cómo se gestionan problemas, cómo se responde ante conflictos, cómo se mantienen relaciones importantes para el negocio y, sobre todo, cómo funciona realmente el día a día de la actividad más allá de lo que aparece sobre el papel. Porque muchas veces el problema de los relevos demasiado rápidos es precisamente ese, que la persona que asume el negocio recibe información, pero no experiencia, recibe explicaciones, pero no tiempo suficiente para interiorizar realmente cómo funciona la actividad. Y eso genera muchísima inseguridad, porque una cosa es entender un negocio desde fuera, y otra muy distinta es sentirse preparado para liderarlo. Además, hay algo importante que conviene entender. El aprendizaje dentro de un negocio no suele producirse de manera lineal ni inmediata. Hay situaciones que solo se comprenden cuando se viven, problemas que solo se aprenden a gestionar enfrentándose directamente a ellos, y decisiones cuyo sentido solo se entiende cuando se conoce el contexto completo en el que se toman. Por eso, el acompañamiento permite algo fundamental: aprender desde la experiencia real. Y este aprendizaje práctico tiene muchísimo valor, porque ayuda a que la persona sucesora gane seguridad poco a poco. Primero observando, después participando, más adelante tomando decisiones compartidas, y finalmente asumiendo responsabilidades de manera autónoma. Es decir, el acompañamiento permite construir el liderazgo de forma progresiva y mucho más estable. Ahora bien, aunque este acompañamiento es imprescindible, también es importante entender que no puede prolongarse indefinidamente, porque aquí aparece uno de los equilibrios más difíciles de gestionar dentro del relevo generacional. El equilibrio entre apoyar y dejar espacio, entre acompañar y permitir autonomía, entre transferir conocimiento y evitar generar dependencia. Porque cuando el acompañamiento se alarga demasiado o cuando la persona que deja el negocio mantiene un nivel excesivo de control durante mucho tiempo, empiezan a aparecer problemas importantes. La persona sucesora puede tener dificultades para consolidar su autoridad. Puede depender constantemente de la opinión de quien estaba antes. Puede sentirse insegura para tomar decisiones propias. Y el entorno también puede percibir que no existe un liderazgo claro. Esto ocurre muchas veces en negocios donde la persona transmitente sigue estando excesivamente presente en el día a día. Los clientes continúan buscando a la persona anterior para resolver problemas importantes. Los proveedores siguen negociando directamente con quien estaba antes. Y el sucesor acaba ocupando formalmente el puesto, pero sin desarrollar realmente autonomía. Y eso termina generando confusión, inseguridad y, en muchos casos, conflictos internos. Además, hay que entender que para muchas personas que han dirigido un negocio durante años, dar un paso atrás no es algo sencillo, porque el negocio forma parte de su identidad, forma parte de su rutina diaria, forma parte de su historia personal. Y pasar de controlar todas las decisiones a adoptar un papel más secundario requiere un cambio emocional importante. Muchas veces aparece la necesidad de seguir interviniendo constantemente, de corregir, de supervisar todo.
de continuar tomando determinadas decisiones porque siempre se ha hecho así, o porque existe miedo a que las cosas no funcionen igual sin su presencia. Y aunque esa intención normalmente nace del deseo de ayudar o de proteger el negocio, si no se gestiona bien puede dificultar muchísimo la consolidación del nuevo liderazgo. Pero el problema contrario también puede ser muy peligroso, porque una retirada demasiado rápida puede generar muchísima inseguridad en la persona sucesora. A veces ocurre que quien deja el negocio se desvincula prácticamente de forma inmediata, pensando que así facilita la autonomía. Sin embargo, cuando esto ocurre demasiado pronto, la persona que toma el relevo puede encontrarse completamente sola ante situaciones para las que todavía no está preparada. Y eso puede generar muchísima presión, porque dirigir un negocio implica tomar decisiones constantemente. Implica gestionar incertidumbre. Implica resolver problemas inesperados. Y si la persona sucesora todavía no tiene suficiente experiencia práctica ni suficiente conocimiento del negocio, esa falta de apoyo puede convertirse en una fuente importante de inseguridad. Además, cuando no existe un acompañamiento suficiente, aumentan muchísimo las posibilidades de cometer errores evitables. Errores relacionados con clientes, con proveedores, con organización interna, con toma de decisiones, o simplemente errores derivados de no conocer todavía suficientemente bien determinadas dinámicas del negocio. Y muchos de esos errores podrían evitarse con una transición más progresiva y mejor acompañada. Por eso, el tiempo de acompañamiento no debería improvisarse. No debería dejarse simplemente a ver qué pasa. Lo ideal es que exista cierta planificación desde el principio, que ambas partes tengan claridad sobre cómo va a desarrollarse la transición, qué responsabilidades se van a ir transfiriendo, qué papel tendrá cada persona en cada etapa, y cómo irá evolucionando progresivamente el nivel de autonomía de quien asume el relevo. Lo habitual es que durante una primera fase la persona transmitente tenga un papel más activo, acompaña más de cerca, participa en decisiones importantes, explica procesos, comparte relaciones y ayuda a interpretar situaciones complejas. Después, poco a poco, ese acompañamiento empieza a reducirse. La persona sucesora empieza a asumir más decisiones por sí misma. Gestiona relaciones directamente. Comete errores y aprende de ellos. Y va desarrollando su propio criterio de gestión. Y este proceso progresivo es precisamente lo que permite construir autonomía real. Porque la autonomía no aparece automáticamente. No surge simplemente porque alguien pase a ocupar oficialmente un cargo. Se construye poco a poco, a través de la experiencia, de la toma de decisiones y del aprendizaje práctico. Además, también es importante aceptar algo que muchas veces resulta incómodo para quien deja el negocio. La persona sucesora probablemente hará algunas cosas de manera diferente. Tendrá otra forma de organizarse, otra manera de comunicarse, otro estilo de liderazgo. Y eso no significa necesariamente que lo esté haciendo peor. Simplemente significa que pertenece a otra generación, tiene otra visión y está construyendo su propia manera de gestionar el negocio. Y precisamente aquí aparece uno de los grandes retos emocionales del acompañamiento: aprender a diferenciar entre una decisión incorrecta y una decisión diferente. Porque muchas veces quien ha llevado el negocio durante años interpreta cualquier cambio como un error, cuando en realidad simplemente puede tratarse de otra forma válida de hacer las cosas. Aceptar eso no siempre es fácil, pero es fundamental para que el nuevo liderazgo pueda desarrollarse de verdad. Además, este proceso progresivo también tiene un efecto muy positivo sobre el entorno. Los clientes se acostumbran poco a poco a tratar con la nueva persona. Los proveedores perciben continuidad. La comunidad entiende que existe una transición organizada. Y eso genera mucha más estabilidad y confianza que un cambio brusco o desordenado. Porque al final, el tiempo de acompañamiento no es únicamente una cuestión organizativa. Es una herramienta estratégica para reducir riesgos, facilitar el aprendizaje y construir un relevo mucho más sólido y estable. Permite que el conocimiento se transfiera de forma real. Permite que la persona sucesora gane seguridad. Y permite que el negocio mantenga estabilidad mientras se produce el cambio generacional. En definitiva, el acompañamiento no consiste en mantener eternamente a la persona anterior dentro del negocio, ni tampoco en dejar sola desde el primer día a la nueva generación. Consiste en construir un equilibrio.
Un proceso progresivo en el que el apoyo inicial vaya transformándose poco a poco en autonomía real. Porque el objetivo final del relevo generacional no es simplemente cambiar de persona al frente del negocio. El objetivo real es conseguir que quien asume el relevo pueda liderar con seguridad, con criterio propio y con capacidad para sostener el proyecto en el futuro. Llegamos ahora a una de las preguntas más importantes de todo el proceso de relevo generacional, y curiosamente es una de las que más veces se deja para el final o incluso se evita durante mucho tiempo, cuando en realidad debería plantearse desde el principio, porque no solo afecta a la empresa, sino directamente a la persona que ha estado al frente del negocio durante años. ¿Qué voy a hacer después del relevo? Y esta pregunta es fundamental porque el relevo generacional no es únicamente una operación empresarial, ni un proceso técnico o económico que afecta solo a la continuidad del negocio, sino que implica un cambio profundo en la vida de la persona que deja esa responsabilidad. Un cambio que afecta a su tiempo, a su rutina, a su papel dentro del entorno familiar y profesional, y también a su identidad. Durante muchos años, en muchos casos durante décadas, la vida de una persona ha estado completamente organizada en torno al negocio, tomando decisiones en función de la empresa, estructurando los horarios según las necesidades de la actividad, dedicando energía, esfuerzo y atención a mantenerla, hacerla crecer o simplemente sostenerla en momentos difíciles, y construyendo una forma de vida en la que el trabajo y el proyecto empresarial forman parte central de la identidad personal. Y de repente, cuando llega el momento del relevo, todo eso cambia, porque ya no existe esa responsabilidad diaria, ya no hay que tomar decisiones constantes, ya no hay que resolver problemas urgentes ni estar pendiente del funcionamiento del negocio. Y si este cambio no se ha pensado previamente, puede generar una sensación de vacío que no siempre se anticipa. Ese vacío no tiene que ver únicamente con dejar de trabajar, sino con dejar de ocupar un rol que ha sido importante durante mucho tiempo, con perder una rutina estructurada, con dejar de tener una función clara en el día a día, en algunos casos, con la sensación de haber cerrado una etapa sin tener definido qué viene a continuación. Por eso es tan importante entender que el relevo generacional no debe planificarse solo desde el punto de vista empresarial, sino también desde una perspectiva personal, preguntándose con tiempo qué tipo de vida se quiere construir después de esa transición y qué papel se quiere asumir en esa nueva etapa. Y aquí aparecen preguntas muy concretas que conviene hacerse con calma, como por ejemplo qué quiero hacer con mi tiempo a partir de ahora, si quiero seguir teniendo algún tipo de vinculación con el negocio o si prefiero desvincularme completamente, si quiero seguir aportando experiencia desde otro rol más secundario o si quiero centrarme en otras actividades que hasta ahora no han tenido espacio. También es importante reflexionar sobre si existe interés en iniciar nuevos proyectos, ya sean profesionales o personales, si se quiere dedicar más tiempo a la familia, al descanso, a actividades que antes no eran posibles o incluso a seguir participando en el entorno de otra manera, por ejemplo, colaborando con otras iniciativas, participando en asociaciones o compartiendo conocimiento con otras personas. No hay una única respuesta válida, porque cada persona vive este momento de forma diferente, y lo que para una puede ser una oportunidad para empezar una nueva etapa activa y llena de proyectos, para otra puede ser el momento de reducir el ritmo, descansar y centrarse en la vida personal, y ambas opciones son igual de legítimas y responden a una decisión consciente. Algunas personas deciden seguir colaborando con la empresa durante un tiempo, acompañando de forma más ligera, aportando su experiencia sin asumir la responsabilidad directa, mientras que otras prefieren cerrar completamente esa etapa para evitar interferencias y facilitar que la persona sucesora pueda desarrollar su propio estilo de gestión sin condicionantes. También hay quienes ven este momento como una oportunidad para explorar nuevas actividades, iniciar pequeños proyectos, recuperar intereses personales o implicarse en iniciativas del territorio que antes no podían atender por falta de tiempo, lo que demuestra que el relevo no tiene por qué entenderse como un final, sino como una transición hacia algo diferente. Lo verdaderamente importante es que esta decisión no se tome de forma improvisada ni se deje al azar, porque cuando la etapa posterior al relevo no está pensada, el proceso puede vivirse con incertidumbre o insatisfacción, mientras que cuando existe una reflexión previa, el cambio se afronta de forma mucho más equilibrada y con mayor sensación de control. En definitiva, el relevo generacional no es solo el cierre de una etapa profesional, sino también el inicio de una nueva etapa vital,
Y cuanto más clara esté esa nueva etapa desde el principio, más sencillo será todo el proceso, más coherentes serán las decisiones que se tomen y más satisfactorio será el resultado tanto para la persona que deja el negocio como para quien lo continúa. Después de reflexionar sobre todas las cuestiones que hemos trabajado hasta ahora, es importante entender que el relevo generacional no puede quedarse únicamente en una intención o en una idea general sobre el futuro del negocio, porque pensar en el relevo es importante, pero lo que realmente marca la diferencia es convertir esa reflexión en un proceso organizado, estructurado y capaz de avanzar de forma realista en el tiempo. Y aquí aparece una idea fundamental que muchas veces se pasa por alto. Planificar un relevo generacional no significa únicamente tener claro qué se quiere hacer, sino también definir cómo se va a hacer y comprobar de manera constante si el proceso realmente está avanzando en la dirección prevista. Es decir, cualquier relevo necesita 3 elementos que están completamente conectados entre sí: un objetivo claro, un plan de acción concreto y un seguimiento continuo. El objetivo es lo que da dirección al proceso. Es la referencia que permite tomar decisiones coherentes. Es aquello que ayuda a priorizar unas cosas frente a otras y que permite saber hacia dónde se quiere llegar realmente. Y esto es importante porque, como vimos anteriormente, no todas las personas buscan lo mismo dentro de un relevo generacional. Algunas priorizan la continuidad familiar, otras buscan estabilidad económica, otras quieren asegurar que el negocio continúe dentro del territorio, y otras simplemente desean cerrar una etapa de manera ordenada y tranquila. Pero tener claro el objetivo no es suficiente por sí solo, porque muchas veces ocurre que las personas saben lo que quieren conseguir, pero no convierten esa intención en acciones concretas. Y cuando eso ocurre, el relevo se queda paralizado. Se habla del tema. Se reconoce que es importante. Incluso existe voluntad para hacerlo. Pero el proceso no avanza porque nadie termina de definir qué pasos hay que dar realmente. Por eso aparece el segundo elemento, la acción. Es decir, transformar las ideas en decisiones concretas y organizadas. Definir tareas. Establecer tiempos. Asignar responsabilidades. Preparar documentación. Hablar con las personas implicadas. Buscar asesoramiento si es necesario. Y empezar poco a poco a construir la transición de manera práctica y no solo teórica. Porque uno de los errores más habituales en muchos procesos de relevo generacional es pensar que todavía queda tiempo y que ya habrá momento para actuar más adelante. Y precisamente por eso muchas decisiones importantes se van aplazando constantemente. No se forma a la persona sucesora. No se revisa la situación económica del negocio. No se organizan determinados aspectos legales. No se preparan responsabilidades progresivas. Y cuando finalmente llega el momento del relevo, todo tiene que hacerse con mucha más prisa y con mucho menos margen de maniobra. Además, es importante entender que las acciones no tienen por qué ser enormes cambios inmediatos. Muchas veces el relevo empieza con decisiones pequeñas, con conversaciones que antes no existían, con una mayor participación de la persona sucesora, con la organización de determinadas funciones, con la preparación gradual de responsabilidades. Y precisamente esos pequeños pasos son los que permiten construir una transición mucho más estable y mucho menos traumática. Ahora bien, incluso cuando existe un objetivo claro y se empiezan a tomar decisiones concretas, todavía queda un elemento fundamental: el seguimiento. Porque el relevo generacional no es un proceso lineal ni completamente previsible. Las circunstancias cambian, las personas cambian, el negocio cambia. Y por eso es necesario revisar periódicamente cómo está evolucionando el proceso. A veces puede ocurrir que la persona inicialmente prevista para asumir el relevo cambie de opinión, o que aparezcan nuevas dificultades económicas, o que determinadas decisiones necesiten adaptarse porque el contexto del negocio ha cambiado. Y precisamente por eso el seguimiento es tan importante, porque permite detectar problemas antes de que se conviertan en bloqueos mucho más difíciles de resolver. Hacer seguimiento significa detenerse de vez en cuando para revisar cómo va el proceso, qué decisiones ya se han tomado, qué aspectos siguen pendientes, qué dificultades están apareciendo, y si realmente el relevo continúa alineado con el objetivo inicial que se había definido. Porque muchas veces los procesos se desordenan no porque exista mala intención, sino porque simplemente nadie vuelve a revisar si todo sigue teniendo sentido. Además,
El seguimiento también ayuda muchísimo a reducir incertidumbre y a mejorar la comunicación entre las personas implicadas, porque cuando el proceso se revisa de forma periódica, es más fácil aclarar expectativas, resolver dudas y ajustar decisiones antes de que aparezcan conflictos importantes. Y eso genera mucha más seguridad tanto para quien transmite el negocio como para quien va a asumirlo. En definitiva, un relevo generacional no se construye únicamente con buenas intenciones. Necesita dirección, necesita acción y necesita revisión constante. Porque solo cuando esos tres elementos trabajan juntos es posible transformar una idea general sobre el futuro del negocio en una transición real, organizada y capaz de sostenerse en el tiempo. Analizar todo el proceso de relevo generacional y todas las decisiones que implica, es importante detenerse un momento para entender algo fundamental. Planificar el relevo no solo ayuda a organizar una transición empresarial, sino que genera beneficios muy importantes para todas las personas implicadas y también para el propio entorno en el que se desarrolla el negocio. Porque muchas veces se percibe la planificación como algo complejo, como un esfuerzo adicional o incluso como una conversación incómoda que puede esperar más adelante. Sin embargo, cuando el relevo se prepara con tiempo y con criterio, las ventajas que aparecen son enormes. Y lo más importante es que esos beneficios no afectan únicamente al negocio, sino también a las personas, a las relaciones y a la estabilidad futura del proyecto. Uno de los primeros beneficios de la planificación es la reducción de la incertidumbre, porque cuando no existe un plan claro, las personas suelen vivir el proceso con dudas constantes. No saben qué va a ocurrir. No saben cuándo se tomarán las decisiones. No saben quién asumirá determinadas responsabilidades. Y eso genera inseguridad tanto dentro como fuera del negocio. En cambio, cuando el relevo está planificado, las personas tienen mucha más claridad sobre cómo va a desarrollarse el proceso. Existe una dirección definida. Existen pasos concretos. Y existe una sensación mucho mayor de estabilidad. Y esa estabilidad es fundamental porque permite tomar decisiones con más tranquilidad y con menos presión emocional. Otro beneficio muy importante es que la planificación reduce muchísimo el riesgo de conflictos, porque muchos problemas dentro de los relevos generacionales no aparecen únicamente por cuestiones económicas, sino por falta de comunicación, por expectativas poco claras o por decisiones que nunca se hablaron de forma abierta. Y cuando las personas implicadas no saben realmente qué se espera de ellas o qué papel tendrá cada una en el futuro, es mucho más fácil que aparezcan tensiones. Planificar obliga precisamente a hacer algo que muchas veces se evita: hablar. Hablar sobre objetivos. Hablar sobre expectativas. Hablar sobre responsabilidades. Hablar sobre límites. Y aunque esas conversaciones a veces puedan resultar incómodas, normalmente son muchísimo menos problemáticas cuando se producen con tiempo que cuando aparecen en situaciones de urgencia o de conflicto. Además, la planificación también mejora muchísimo la preparación de la persona sucesora, porque permite que el aprendizaje se haga de manera progresiva. Permite transferir conocimiento con más calma. Permite asumir responsabilidades poco a poco. Y permite que la nueva persona gane seguridad antes de asumir completamente el liderazgo del negocio. Esto es especialmente importante porque dirigir un negocio implica gestionar incertidumbre, resolver problemas y tomar decisiones constantemente. Y cuanto mejor preparada llegue la persona sucesora a ese momento, más estable será la transición y menos riesgos existirán para el futuro de la empresa. Otro beneficio muy importante tiene que ver con la propia continuidad del negocio, porque cuando un relevo se planifica correctamente, aumentan muchísimo las posibilidades de que la empresa siga funcionando de manera estable después del cambio generacional. Clientes, proveedores y entorno perciben organización, continuidad y confianza. Y eso ayuda a mantener relaciones importantes que muchas veces son fundamentales para la estabilidad del negocio. En cambio, cuando el relevo parece improvisado o desordenado, suelen aparecer dudas sobre el futuro de la empresa. Los clientes pueden perder confianza. Los proveedores pueden percibir inseguridad. Y el propio negocio puede entrar en una etapa de inestabilidad que complique todavía más la transición. Además, en el contexto rural, la planificación del relevo tiene todavía una importancia mayor, porque muchas veces estos negocios no solo generan actividad económica, sino que también mantienen empleo, sostienen servicios y contribuyen directamente a la vida de una comunidad. Por eso,
Cuando un negocio desaparece por falta de relevo, el impacto no afecta únicamente a una familia o a una empresa concreta. Muchas veces afecta también al territorio. Y precisamente por eso, cuando un relevo generacional se planifica bien, no solo se protege el futuro de una empresa, también se protege conocimiento acumulado, actividad económica, empleo y estabilidad dentro del entorno rural. Y eso convierte la planificación en una herramienta muchísimo más importante de lo que a veces parece inicialmente. Pero quizá uno de los beneficios más importantes de todos es algo mucho más simple: la tranquilidad. La tranquilidad de saber que existe un plan. La tranquilidad de sentir que las decisiones se están tomando con tiempo y con criterio. La tranquilidad de saber que el futuro del negocio no depende únicamente de la improvisación o de lo que ocurra en el último momento. Porque cuando el relevo se planifica correctamente, las personas sienten que tienen más control sobre el proceso. Pueden anticiparse mejor a los problemas. Pueden adaptarse con más margen. Y pueden construir acuerdos mucho más realistas y sostenibles para todas las partes implicadas. En definitiva, planificar el relevo generacional no es únicamente una cuestión organizativa. Es una forma de proteger el futuro del negocio, de reducir riesgos, de mejorar la transición y de generar mayor estabilidad para todas las personas implicadas. Porque cuanto antes se empieza a pensar el relevo, más posibilidades existen de construir una transición ordenada, coherente y capaz de garantizar continuidad en el tiempo. Para cerrar este tema, me gustaría que te quedaras con una idea muy clara, una idea que resume en gran medida todo lo que hemos trabajado hasta ahora y que, si realmente se interioriza, cambia por completo la forma de entender este proceso. El relevo generacional no es un problema, es una oportunidad. Y es importante insistir en esto, porque muchas veces el relevo se percibe como algo incómodo, como una situación que genera incertidumbre, como un momento difícil que se intenta posponer o evitar, cuando en realidad puede ser todo lo contrario si se aborda de forma adecuada. Puede ser una oportunidad para dar continuidad a un proyecto que ha requerido años de esfuerzo, dedicación y compromiso. Puede ser una oportunidad para adaptarlo a un nuevo contexto, incorporando cambios que respondan a las nuevas necesidades del mercado, del territorio o de la sociedad. Puede ser una oportunidad para integrar nuevas ideas, nuevas formas de gestionar, nuevas herramientas o nuevas visiones que permitan evolucionar el negocio sin perder su esencia. Y, sobre todo, puede ser una oportunidad para asegurar que todo lo que se ha construido durante años no se pierda, sino que tenga recorrido en el tiempo. Pero para que esa oportunidad deje de ser una posibilidad y se convierta en una realidad, hace falta algo fundamental, algo que ha estado presente en todo el tema y que marca la diferencia entre los procesos que funcionan y los que no: planificación. Porque no basta con esperar a que llegue el momento, ni con confiar en que las cosas se resolverán solas, ni con pensar que alguien tomará la iniciativa cuando sea necesario, ya que en la mayoría de los casos, cuando no hay planificación, lo que aparece no es una solución ordenada, sino una reacción improvisada que suele venir acompañada de presión, de falta de tiempo y de decisiones poco meditadas. Planificar el relevo generacional implica hacerse preguntas antes de que sea obligatorio responderlas. Implica tomar decisiones cuando todavía hay margen para elegir. Implica anticiparse a los posibles escenarios y, sobre todo, implica asumir que este proceso forma parte natural de la vida de cualquier empresa. A lo largo de este tema hemos visto que el relevo generacional no se resuelve con una única decisión, sino que implica abordar diferentes aspectos que están profundamente conectados entre sí, empezando por definir con claridad cuál es el objetivo que se persigue con el relevo, porque no todas las personas buscan lo mismo y esa intención condiciona todo el proceso. Hemos visto también la importancia de elegir a la persona adecuada, no solo desde la disponibilidad o la cercanía, sino desde la capacidad real para asumir la responsabilidad, comprender el negocio y darle continuidad. Hemos trabajado la necesidad de entender el valor de la empresa, no solo en términos económicos, sino también considerando todos aquellos elementos que no siempre se ven, pero que forman parte del valor real del proyecto. Hemos hablado de la importancia de establecer un precio coherente, que tenga en cuenta tanto el valor del negocio como las necesidades y objetivos de la persona que transmite. Hemos analizado el papel del tiempo de acompañamiento, entendiendo que el relevo no es un cambio instantáneo, sino un proceso en el que el conocimiento,
La experiencia y las relaciones se transfieren progresivamente. Y, finalmente, hemos reflexionado sobre algo que muchas veces se deja de lado, pero que es clave para que todo funcione. ¿Qué ocurre después? ¿Cómo se vive la nueva etapa y qué papel quiere asumir la persona que deja el negocio? Todas estas decisiones no pueden tomarse de forma aislada, porque cada una influye en las demás, y solo cuando se entienden como parte de un proceso completo es posible construir un relevo generacional coherente, ordenado y alineado con los objetivos de todas las partes implicadas. Si tuviéramos que resumir todo lo que hemos visto en una sola idea, probablemente sería esta: el relevo generacional no se improvisa, se construye. Y para terminar, me gustaría dejarte con una pregunta que no tiene una única respuesta, pero que puede servir como punto de partida para empezar a reflexionar sobre todo esto desde tu propia realidad. Si tuvieras que empezar hoy a pensar en un relevo generacional, ¿por dónde empezarías?